días. Vamos a esperar que esté. ¿Sí se escucha bien? Vamos a tratar de hablar fuerte para que se grabe bien y se escuche bien en todas partes. Bueno, pues hermanos, nos da mucho gusto seguir aquí, que el Señor nos esté moviendo, tanto a ustedes para que vengan a escuchar la palabra, y a mí también para poderles transmitir lo que el Señor nos permite ir preparando a cada uno que nos está tocando las predicaciones. Y ahorita, el día de hoy, vamos a empezar con el Evangelio de Mateo. Ya el domingo pasado hablamos sobre la introducción, y hoy empieza directamente ya hablando vamos a hablar de los capítulos 1 y 2, porque si les voy a pedir que vayan abriendo su Biblia en Mateo 1 y 2. Y como sabemos, este Evangelio fue escrito para los judíos, para que los judíos de aquel entonces comprendieran que Jesucristo era el Mesías esperado. Nosotros, como iglesia cristiana, de rebote nos toca que nos quedó esto escrito por Mateo, y podemos también estudiarlo y también sacar grandes bendiciones de este Evangelio. Y Mateo quería dejar claro para sus lectores que Jesús era el Mesías de Israel. Y bueno, en estos primeros capítulos vamos viendo algunos aspectos de esto que él quería dejar en claro. Y a lo mejor también a nosotros no nos queda muy claro el por qué insistir tanto que Jesús es el Rey, y hasta he escuchado yo personas no creyentes que también cuestionan mucho eso, ¿verdad? Pero si vamos nosotros desde un inicio, desde el Génesis, sabemos que el Señor nos hizo también a nuestra imagen, a la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Dice Génesis 1:28, bueno, 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y luego el 28 dice: y los bendijo Dios, Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, así como el Señor, nuestro Dios, tuvo ese poder de formar el universo, formar el mundo, y ese dominio sobre todas las cosas de la naturaleza y todo lo que existe, cuando nuestro Dios nos formó como seres humanos, también nos dio parte de esa identidad, en donde el plan de Dios para la humanidad era que viviéramos en comunión con Él. Pero también aquí nos puso algunas tareas que íbamos a cumplir. Dice: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y ese dominio en donde nosotros íbamos a estar como seres humanos dentro de la bendición de Dios y con el compañerismo de Dios, no se pudo cumplir, porque como el hermano Eugenio nos compartía en una predicación, podemos ver que en los primeros capítulos de la Biblia se ve la necesidad de una salvación de la humanidad, porque cae en pecado y hay un deterioro en todas las áreas, tanto físicas como espirituales. A partir del capítulo 12, comentaba usted, hermano, del 13 en adelante, ahora es la preparación de la salvación, hasta terminar el Antiguo Testamento, que gracias a Dios, algunos ya, yo me he quedado un poquito atrasadito, pero lo voy a alcanzar. Dios me da la fuerza y la facilidad para poder leerlo o escucharlo, y los seguimos animando a que se unan también en esta fase de lectura de la Biblia. Pero podemos ver en el Antiguo Testamento
que ahora ya se estaba preparando esa salvación porque la humanidad había caído. Y ese dominio sobre la naturaleza pues se había perdido, dominio sobre nosotros mismos se había perdido. Y ya cuando empieza el Nuevo Testamento, ahí se ve lo que es la presentación de la salvación. Ya nuestro Señor Jesucristo en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos presentan la salvación. Y después se predica la salvación en Hechos, ¿sí, hermano? Y después se explica la salvación en el resto de la palabra de Dios. Y pues nada más miren ustedes a su alrededor si se ha cumplido esto que dijo el Señor: sojuzgadla y señoread sobre todos los animales, sobre todas las bestias. Pues el ser humano, ¿qué hemos hecho? Hemos destruido todo, nos estamos autodestruyendo. Acabamos de ver lo que pasó esta semana en nuestro país vecino y cada vez nos familiarizamos más a esas cosas, a esas matanzas. En esta semana también estábamos escuchando en las noticias en la mañana que hubo muchos muertos en Nuevo León, y ya como que no nos damos cuenta de toda la maldad, cómo se está incrementando. No estamos teniendo un dominio ni siquiera sobre nosotros mismos. Y bueno, pues se le llama a Israel el Hijo de Dios, ¿verdad? Y el pueblo de Israel alcanzó a tener un atisbo de ese propósito, de llevar ese dominio, ¿verdad? Pero porque Dios así les dejó ver, fueron conquistando naciones y fueron llegando a la tierra prometida y así, pero todavía ese concepto no lo tenían bien conocido, ni siquiera tampoco lo cumplieron. Ellos fallaron como hijos de Dios, ¿verdad? Y bueno, también sabemos que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, y Él sí vino a cumplir lo que toda la humanidad en su momento no pudimos cumplir, y lo que el pueblo de Israel no pudo cumplir como hijo también de Dios. El Señor Jesucristo sí vino a cumplirlo, y es por eso que Él viene a traer esa restitución y a mostrarnos ese dominio como Rey, que es el que estaba predestinado también para nosotros como humanos. Pero en Mateo ya se nos va presentando a este Rey. Insistimos en eso. Sí saben que, bueno, ahorita vamos a explicar unas cosas, pero en Mateo se nos va presentando este Rey, y el primer capítulo empieza con una genealogía. ¿Quién de ustedes de aquí sabe quién fue su padre y su madre? Muchos sabemos quiénes fueron nuestro papá, nuestra mamá. Algunos no lo saben, y es válido, no estoy diciendo que todos debamos saberlo, ¿verdad? ¿Quién de ustedes saben quién fue sus abuelos? Algunos, otros poquitos también pueden saberlo y otros no. ¿Quiénes saben quién fueron sus, qué sigue, bisabuelos? Bisabuelos. Y luego tatarabuelos, y así para atrás, y algunos, ya me perdí, ya no sé. Pero los judíos sí tenían esa costumbre de ir checando las cronologías, ¿verdad? Las genealogías, perdón, y ir anotando muy meticulosamente, sobre todo los que eran de la línea de David, ir anotando de dónde procedían, porque ellos tenían algunas tareas especiales, ¿no? Como llevar la leña para los sacrificios del templo. Entonces, vemos aquí, ahora sí, vamos a entrar un poquito en Mateo. Ahí, vamos a leer la genealogía. A veces no nos gusta leer la genealogía o las genealogías en la Biblia porque pues se nos hace pesado, no sabemos entender el significado de por qué está ahí, pero como nos ha dicho nuestro pastor José Luis, también, ¿verdad? Los escritores no gastaban tinta de oquis, o sea, en vano. Por algo está escrito esto, y aquí la intención era de Mateo seguir mostrando que este Mesías tenía un linaje que venía de David, ¿verdad? Y se los voy a leer si quieren seguirlo es más, vamos a leer un versículo ustedes y un versículo yo,
Bueno, empiezo yo y luego lean ustedes el siguiente hasta el versículo 17, del 1 al 17. Dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Errom, y Errom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró a Ibed-David, y Ibed-David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Ahora, hermanos, vamos a analizar esto, porque yo recuerdo que de chiquillo, cuando tenía como 12 años o 13, ahí en la casa de mis papás una vez estaban con unos hermanos hablando de esto de las genealogías. Y yo los veía muy emocionados y pues ya, los vi, me fui a ver las caricaturas tal vez después, ¿verdad? Pero gracias a Dios que tuvo misericordia de mí en el tiempo, ¿verdad? Aquí estamos y ahora entiendo la emoción de conocer las Escrituras y de ir viendo lo que estamos encontrando en la palabra de Dios. ¿Cuántos años después? Pues ya como 30 años después, ¿no? Pero aquí estamos. Y bueno, ¿qué podemos notar aquí en esta genealogía? Déjenme acomodar un poquito aquí. En primer lugar, está aquí esta genealogía que describe los antepasados humanos de Jesús, desde Abraham, pasando por David, a cuya descendencia se le había prometido un trono eterno a David, ¿verdad? ya la leímos, ahora vamos a hacer una anotación sobre el título de la genealogía. ¿Cómo dice? El libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y aquí en este título podemos ver que a Jesús se le identifica como el Cristo. Ya está diciendo Jesucristo. ¿Qué significa Jesús? El Salvador. ¿Qué significa Cristo? El ungido, el Mesías. Entonces ya Mateo, desde la quinta palabra, o sexta, ya les está diciendo a los judíos, este es el Salvador, este es el Mesías. Este es el libro donde vamos a hablar del que estábamos esperando. Es el ungido por Dios para gobernar a su pueblo. Y estaba dándoles la oportunidad de conocerlo. Ahora, les voy a decir, generalmente las genealogías empiezan con el antepasado más antiguo, por ser el que se consideraba el más importante, porque de ahí provienen todos. Y si vemos aquí en este pasaje, no, aquí empieza libro de la genealogía de Jesucristo. Ya nos empieza diciendo primero Jesucristo. Y pues nosotros, usted y yo sabemos por qué es esto, ¿verdad? Sabemos que dice el corito y está tomado de un versículo, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Amén. Por los siglos de los siglos. Y aparte, hermanos, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre
bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Aquí vemos muchas personas en esta genealogía, son 14, ¿cuántos son? Son 28, 42, bueno, menos el Señor Jesucristo, pues 41. Ninguno de ellos es el Salvador, ninguno de ellos es a quien podemos clamar, otro nombre bajo el cielo, a quien podamos clamar, solamente Jesucristo. Qué maravilla que ahora nosotros podamos entender esto más claramente. Quiera Dios, ¿verdad? Y bueno, después de hacer hincapié en este precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, ahora menciona Mateo, dice, después de esa frase, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Y no solo aquí, sino en varios versículos a lo largo del Evangelio vamos viendo esa frase, hijo de David. Y, por ejemplo, tenemos Mateo 9:27, dice, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos. Si quieren buscar. Mateo 9:27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Así clamaban estos ciegos. No tenían vista, pero sí tenían una voz. Cuando a un ser humano le falta un sentido, hermanos, los demás lo usan al 100%. Imagínense cómo gritarían ellos, ¿verdad? Pero curiosamente usaron ese título, hijo de David. ¿Quién les dijo? ¿Cómo? Si no lo habían visto. Dios les dio esa gracia de entender que estaba viniendo el Mesías, estaba pasando adelante de ellos, ¿verdad? Luego, vamos a ver Mateo 12:23, si gustan dar vuelta a la página. 12:23. Y dice, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Vemos que toda la gente estaba preguntando si él era ese hijo de David, pero también tenían ese concepto, ¿verdad? De que iba a venir un descendiente de David, que estaban esperando, pero no estaban seguros si era él. Luego vemos en el 15:22, si gustan buscarlo ahí adelantito, y esto también es bien impresionante, porque dice, bueno, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Esta mujer cananea no era judía, era cananea. Los cananeos eran los enemigos de los judíos, ¿verdad? Habían sido. Entonces, llama mucho la atención que ella, sin ser judía, y al mismo tiempo, casi en aquel entonces, hombres y mujeres, había cierta distancia, ¿verdad? Ella toma su necesidad era mayor que cualquier barrera que pudiera haber cultural o de nación o de raza. Su necesidad era mayor de buscar a ese hijo de David. ¿Cómo ella pudo tener esa noción, verdad? Y aparte, el Señor Jesús le dio también esa gracia de tener la humildad de decirle que también los perrillos comen de las migajas de las mesas de los hijos, ¿verdad? Porque le indicó que él primero había venido a los hijos de Israel. Entonces, qué grande fe la de esta mujer, que pudo reconocer al Mesías. Y luego, entonces estamos viendo que la gente de Israel, como decía el versículo que vimos anteriormente, se estaba atónita y se preguntaba, ¿será este? Se preguntaban, no estaban seguros, mientras que otros que no podían ver y otros que eran de otros países, de otras naciones, ellos ya venían con esa seguridad, con esa fe. Hermanos, que nosotros seamos como ellos, ¿verdad? Que Dios quiera crear esa fe en nosotros, no una fe dubitativa, sino una fe que se transforme activa para poderlo seguir, como lo hemos, gracias a Dios, venido haciendo en esta iglesia
y es nuestro propósito seguirlo haciendo. Sabemos que la carne, como decíamos, es débil, a veces no nos queremos parar, no nos queremos levantar para venir, pero la bendición sobrepasa cualquier otra comodidad que pudiéramos tener al no venir. Vamos a seguir orando, que Dios nos siga estimulando al amor y a las buenas obras a todos, hermanos. Luego viene un pasaje, ahora sí, en Mateo 20, 29 al 30, que dice, lo espero tantito que lo encuentren, Mateo 20, 29 al 30. Dice ese pasaje, al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Otros dos ciegos, ellos no los siguieron, pero estaban sentados, estaban clamando. La gente los quería callar, pero el deseo de ellos de buscar a Jesús era mayor. Y luego, después, ahora sí, Mateo 21, 9, ahí un poquito adelantito dice, y la gente, ahora sí como que la gente ya se estaba convenciendo, ¿verdad? Los mismos judíos, dice, y la gente iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y aquí podemos ver que, bueno, muchas veces somos que necesitamos primero que tener una bendición malamente, ¿verdad? Pues como el Señor ya había hecho milagros y había dado de comer a la gente, pues ahora ya lo querían hacer rey, ¿verdad? Ahora sí creían, a lo mejor puede ser por conveniencia, ¿verdad? No sabemos, pero a veces así somos, ¿verdad? Y vemos las profecías del Antiguo Testamento, hermanos, como segundo libro de Samuel 7, donde se predijo que el Mesías ungido sería descendiente del rey David. Al mismo rey David se le dijo eso, ¿verdad? Y así que el linaje davídico de Jesús muestra que cumple con este requisito, el Señor Jesús. Y también vamos a seguir evaluando esto de la genealogía. Dice, la genealogía, aunque sí, la genealogía sigue un orden cronológico, aquí no. Aquí en Mateo primero escribió hijo de David antes que hijo de Abraham. Todavía estamos en el versículo 1. Entonces, dice, Mateo escribió hijo de David antes que hijo de Abraham, para acentuar el título real de este Jesucristo Mesías, ¿verdad? Y ahora sí, después menciona hijo de Abraham. También es importante porque ellos lo tenían como fundador de la nación. Y así como Abraham fue el padre del Israel físico, el Señor Jesucristo es el padre del Israel espiritual, del pueblo de Dios, que somos tú y yo. Ese es el equiparable con el Señor Jesucristo, el nuevo Abraham, pero ahora de este pueblo. Y ahora sí, ya avanzamos al versículo 2 y 6, al 6, porque aquí quiero hacer una mención de que, hermanos, pues el Señor usa a hombres y mujeres y niños y ancianos en su ministerio, no solamente varones, también mujeres, ¿verdad? Y no solamente de alguna forma, sino que es incomparable su poder y su ciencia. No sabemos el poder de Dios, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver aquí a partir del versículo 2 al 6, se mencionan 4 mujeres, además de María. Todas eran gentiles. Si vemos, dice Tamar, por ahí viene Tamar en la genealogía. Ella era cananea, como la mujer que ahorita hablamos, de esa nación. Y luego viene Rahab, que era de Jericó. Y viene después Ruth, que era moabita. Ya pasamos por esos libros, ¿verdad? Hace rato. Y luego viene, no dice el nombre, pero dice la que fue mujer de Urías, que fue Betsabé. Y ella probablemente fue Etea. Y aquí Mateo pues lo menciona como
dentro del plan redentor están estas mujeres gentiles en la genealogía del Señor Jesucristo. Pues gracias a Dios que Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Incluso desde el Antiguo Testamento vemos cómo ya en el Pentateuco, ¿verdad?, las personas que no eran judías pero querían buscar al verdadero Dios, se les daba cabida, ¿verdad?, para que pudieran conocerlo. Claro que había ciertas normas y todo, pero había esa manera de conocerlo, aunque no fueras judío. Y por otro lado, hubo judíos que no creyeron, y aunque eran del pueblo de los judíos, o de Israel, ¿verdad?, no creyeron. Entonces, Dios es un Dios de todos. Esos que no creyeron se los tragó la tierra, o pasaron otras cosas que se fueron rebeldes y no perecieron, ¿verdad? Entonces lo volvemos a ver aquí en la genealogía. El Señor, en su plan redentor, están estas mujeres gentiles aquí. ¿Y por qué lo pondría Mateo en el Evangelio? ¿Por qué lo pondría? A lo mejor los fariseos de aquel entonces, al ver esto, se desgarraban las vestiduras, ¿verdad? No, para ellos todo tenía que ser súper perfecto, ¿verdad? Pero aquí está como fue en realidad las cosas, y bueno, nosotros podemos aprender también de ello, ¿verdad? Y por otra parte, aquí también hay que ver una cosa. Se mencionan varios reyes en la genealogía, pero nada más a David se le da el título de rey. Y vemos ahí donde viene David, viene siendo el versículo 6. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón. Y luego sigue diciendo nombres de reyes, pero no les dice reyes. Y también aquí es para ver esta figura real, resaltar que el hijo de David, Jesús, también era una figura real. Al terminar la genealogía, en el versículo 16, también hay una cosa que notar, que Mateo señala a la madre humana de Jesús, pero no al padre humano, presuponiendo aquí la concepción virginal. ¿Cómo está eso? Vamos a leerlo. Por ejemplo, dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Jesús nació de María, no nació de José, ¿verdad? Ya desde un inicio, Mateo está hablando indirectamente de esa concepción virginal de nuestro Señor Jesucristo. Esa es otra cosa que podemos observar en las genealogías. Yo quisiera que pudiéramos ir viendo que las genealogías no son palabras huecas, sino que también nos dejan enseñanzas. Ya lo habían comentado algún hermano aquí, ¿verdad? Alguna penúltima cosa que cabe destacar de las genealogías de Jesús es que aquí hay una situación que, bueno, esto lo vi en un comentario bíblico de un sistema de las letras y los números que se llama gematría. En el versículo 17, si lo vemos, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Y el número 14, en ese sistema de la gematría, pues la palabra David, si cada letra en hebreo, ¿verdad?, tiene un peso o un valor numérico. Entonces el valor numérico para la palabra David es 14. Entonces aquí vemos David, 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 como quien dice, ¿verdad? O sea, un David que era más importante que el mismo David. Pero los que buscan estas cosas, pues, por ejemplo, nosotros no somos como mencionaba también aquí nuestro pastor, nosotros somos bíblicos, nosotros no somos de corrientes esotéricas ni nada de eso, ni creemos en eso, ¿verdad? Y hay personas que buscan significados ocultos de la Biblia. Oye, ¿qué dice el Apocalipsis? ¿Qué dice aquí? Mira, chécale la palabra, aquí se cumplen tantos números y tantas cosas, y están extremadamente buscando un significado oculto de la Biblia, pero lo que está o sea, muy aparente, ¿verdad?, tan claro como seguirlo, pues eso no les llama la atención.
Entonces nosotros no necesitamos andar buscando significados, ni lo vayan a hacer, ni estamos fomentando nada de eso, hermanos. La Biblia es muy clara y nos dice también, o sea, de frente las cosas. Claro, que no sabemos hebreo y, no, o sea, tendríamos que estudiar muchísimo para ir entendiendo más cosas que no tenemos, pero Dios nos ha dejado muy en claro muchos conocimientos que no estamos sin armas para esta vida que estamos viviendo, pero llama la atención de todas maneras, ¿verdad? Y para terminar, ya vamos allá al versículo 18. Aquí hay una última cosa que hay que ver en la genealogía, porque en el 18 empieza, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Y a mí me gustan mucho esas palabras porque es, como dice la palabra, que tu sí sea sí y tu no sea no. No hubo mitos, no hubo diferentes conceptos o especulaciones o creencias de cómo fue. El nacimiento de Jesucristo fue así, y ahí está. Y Dios es así, ¿verdad? Muy tajante con lo que es la verdad. Nosotros somos los que a veces queremos mezclar o por nuestra naturaleza caída mezclamos la verdad con la mentira y ahí andamos batallando. Por eso, tristemente, nuestro país estamos batallando tanto, porque, y no nomás nuestro país, todos los países ahorita la verdad está diluida. De hecho se llama la post-verdad, ¿verdad? Ya, tú dices eso, pues es lo que tú crees, esa es tu verdad. Yo tengo mi verdad también, pero eso no es lo que enseña la palabra. La verdad es una, ¿verdad? Y entonces, dice en este último versículo que fue así, y cuando hace esa palabra de Jesucristo en ese versículo, está dando una posición enfática, lo que sugiere que el nacimiento, las circunstancias del nacimiento de Cristo fueron únicas. Solamente Jesús nació de una virgen y en esas condiciones. Solamente a Él se le destaca mayormente en toda la genealogía. La genealogía se da para destacarlo a Él, ¿verdad? Como Mesías. Y aquí terminamos ya con la genealogía. Anteriormente ya hablamos, bueno, me tocó hablar hace tiempo también del nacimiento de Cristo en este mismo pasaje. Les voy a compartir los videos porque ya me tocó hablarlo 2 veces, si gustan también escucharlos más adelante, ¿verdad? Y ahorita estamos viendo esta situación de cómo el Señor se nos presenta como el Mesías, aquí está, y ahora vamos a ver los textos mesiánicos que se están cumpliendo en estos primeros 2 capítulos. Dice, por ejemplo, Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Le está diciendo el ángel a José. ¿Y qué dice el Salmo 138? Si lo quieren buscar. Salmo 138. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Ahí está una profecía o una escritura cumpliéndose, ¿verdad? Lo está liberando mediante su Hijo Jesucristo, el Mesías. Y luego en el siguiente versículo, en el 22 de Mateo 1:22, dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, y ahí viene mismo la profecía en el versículo 23, pero lo vamos a leer en Isaías 7:14. Dice Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Aquí está esa profecía cumpliéndose. Después, en el versículo 5 del capítulo 2, dice, cuando Herodes preguntó dónde había nacido el Cristo, a los sacerdotes y a los principales sacerdotes y escribas, le dicen, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta.
¿En dónde escribió, qué profeta escribió eso? Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahí está de dónde iba a salir el Mesías, de Belén, Efrata. En el 2:14 viene otra, dice: y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Aquí fue cuando el Señor les avisa, ¿verdad?, que tienen que huir porque Herodes iba a matar a todos los niños, y se fue a Egipto. Esto no se salió del plan de Dios. A Dios no se le sale nada del plan, ¿verdad? Dice Oseas 11:1: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Es lo que les decía ahorita, Israel fue su hijo, ¿verdad? Pero no cumplió el propósito del Señor. Pero dice, lo llamé de Egipto. Y aquí también se cumple con el Señor Jesucristo. Ellos, la pareja de José y María, estuvieron con el niño Jesús allá viviendo algún tiempo, no sabemos cuánto, a lo mejor un mes o 2 meses, no sabemos, en realidad no se dice cuánto, pero de ahí lo sacó nuevamente el Señor. Y vamos a la última. Gracias, hermanos, por esperarme, pero sí es un ejercicio muy bueno ir viendo estas profecías que se cumplieron del Mesías, ¿verdad? 2:16 y 17 dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, y ahí viene el mismo del versículo, pero lo vamos a leer nosotros, de Jeremías 31:15, si quieren buscarlo, ¿verdad? Es la última que vamos a ver el día de hoy. Jeremías 31:15. Así ha dicho Jehová: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel, que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Es un evento muy triste para esas personas que estuvieron en aquel momento, quienes son madres y tienen hijos, tienen ese amor por sus hijos, pueden entender esta situación tan difícil que fue profetizada, pero el Señor salvó a su ungido de esa masacre que hubo, ¿verdad? Había un propósito más allá, y estaba profetizado y se cumplió. Terminamos aquí con esto de las profecías que se cumplieron, y vamos a comentar sobre un contraste que hay con un rey común y corriente como Herodes, con el Señor Jesucristo como Mesías. Y esta es la última parte del sermón. Y es muy impresionante, hermanos, que cuando leemos Mateo 1 y 2, Mateo, sus habilidades como que de contador las transformó en escritor, porque no nos damos cuenta, pero nos va introduciendo 2 reyes ahí a la vez. Al mismo tiempo que nos presenta a Jesús, el hijo de Abraham, hijo de David, el rey predestinado de Israel, al mismo tiempo nos va presentando otro gobernante. Dice el capítulo 2, versículo 1: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, ahí ya nos presenta otro rey, ¿verdad? ¿Quién fue este Herodes? ¿Cómo estuvo la cosa ahí? ¿Por qué estaba este hombre ahí gobernando? Pues él venía de Idumea, ¿sí? Él no era judío, pero por su padre, porque estaba afiliado a los romanos de aquella época, como quien dice, al partido romano, ¿verdad? Se posicionó como gobernante, y después quedó su hijo, que fue, el que se posicionó fue Antipater, si mal no recuerdo, y después el hijo de él fue Herodes el Grande. Así se le denomina al hijo de Antipater.
Y este Herodes el Grande vivió 70 años, pero gobernó del 47 antes de Cristo al 4 después de Cristo. Ahí estuvo gobernando un buen tiempo, ¿verdad? Y en esa época, ya cuando Cristo nace, Herodes era de edad avanzada y ya estaba al final de su vida, enfermo, tal vez. Y antes de que fuera gobernante proclamado como rey de Judea, Herodes estuvo en batallas en los ejércitos, matando gente. En las guerras eso hacen, ¿verdad? Y pues lógicamente que al matar gente, ¿verdad? Cuando ya se terminan las guerras y le ponen de gobernador, ¿qué es lo que sigue haciendo? Pues sigue matando gente. Ya se quedó acostumbrado al pecado, ¿verdad? Yo estaba platicando con mi esposa que a veces venimos manejando de Tamaulipas y vengo un poco rápido, y cuando entramos a la ciudad sigo manejando rápido porque ya no me doy cuenta. O sea, mi esposa me dice, oye, bájale tantito, porque le digo, ¿por qué? Ya estamos en la ciudad. Ah, sí, ¿verdad? Bueno, okay. Ya me alento. Pues se queda uno acostumbrado. Así pasó con Herodes. Herodes se pone de gobernante, pero ahora él sigue matando gente, ¿verdad? Gente, por ejemplo, los que eran sus amigos, pues no había problema, lo recompensaba, pero los que no estaban de acuerdo con su opinión o con su forma de ser, pues a castigarlos y ejecutarlos. Bueno, cualquier parecido con la realidad de nuestros gobernantes, tristemente, ¿verdad? Y no nomás de este sexenio, sino de otros. Mis padres no me dejaron mentir y me han platicado lo que pasaba allá por el 68, aquellas muertes, ¿verdad? Que recogían y los aventaban al mar. Bueno, hay esa noción, ¿verdad? Desaparecidos. Y sigue habiendo eso. Entonces, eso no es justicia, hermanos. Herodes no fue un rey justo. Fue un rey muy inteligente, arquitectónicamente hablando, hizo grandes obras que están escritas en la historia. En el libro de Josefo de las Guerras vemos eso también. Por ejemplo, la fortaleza de Masada. En Cesarea hizo unas construcciones hermosas como para carreras de caballos y unas piscinas que se continuaban con el mar, como a veces ahora en los hoteles allá de las playas vemos, ¿verdad? Hacen la piscina y hacen una forma que parece que se sigue con el mar. Y es una elegancia tremenda. Bueno, él ya hacía ese tipo de cosas. Imagínense la inteligencia de este hombre arquitectónicamente. Y el templo lo hizo más grande. También le daba por el lado religioso sabía darle a los romanos lo que ellos querían y darle acá a los judíos lo que ellos querían, y de esa manera permanecía en el poder. Pero fue un hombre brutal y resuelto, pero también para lo malo, ¿sí? Y cuando fue avanzando la vida de este rey Herodes, él fue perdiendo el control sobre sí mismo y sobre su familia. Y aquí básicamente es como que estaba en un nido de víboras, Herodes, porque tuvo 10 esposas y muchos hijos. Entonces todos estos hijos estaban maquinando cómo quitarle el trono. Y las esposas también conspirando por ahí. Mató a la que supuestamente más quería, y también mató a unos hijos y otros los encarceló, y a otros amigos de sus hijos los martirizaba. Ya estaba muy paranoico y muy agresivo, ¿verdad? Mucha perversidad que entró a él. Y se me vino a la mente, hermanos, el versículo de Mateo 16, 26, que dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? Me lo estoy leyendo en la versión Dios habla hoy, ¿verdad? ¿De qué le sirve al hombre? ¿Y de qué te sirve a ti? ¿De qué me sirve a mí ser tan exitosos en la vida si nos perdemos? Tengo muchos amigos, o tengo varios amigos o compañeros médicos, ¿verdad?, que su corazón ya está endurecido. Dios los bendijo con una gran profesión, con éxito en su profesión y todo, pero su corazón está como una piedra. Entonces, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿De qué le sirve a la mujer ganar el mundo entero si pierde la vida? La esencia de la vida que nosotros sabemos
es la vida espiritual en Cristo que Dios nos ofrece. Esa es la que no debemos de perder. No medirnos por los estándares del mundo, materialmente hablando. Una vida exitosa, pues se puede ir por ese camino, pero no necesariamente es el camino que Dios nos está marcando, de hecho. Y bueno, este sueño de poder de Herodes y de gloria se convirtió en una pesadilla, y mientras este hombre anciano estaba en esas etapas de su vida, pero de todas maneras vivía glamorosamente en palacios de mármol, ¿sí? Y en esos palacios esplendorosos, en ese tiempo nace un niño. Este niño nace en un establo y nace en una familia pobre. ¿Cómo sabemos que era pobre la familia de Jesús? Bíblicamente se dice que ellos ofrecieron una ofrenda, ¿verdad? Eran 2 palominos, y esas ofrendas se ofrecían cuando no tenían para ofrecer una ofrenda mayor. Entonces, la familia de Jesús, pues él creció en esa familia pobre, aprendió, se hizo carpintero, vivió en el anonimato 30 años, y hasta que en las orillas del río Jordán, Juan el Bautista es cuando él lo reconoce como el Cordero que quita el pecado del mundo. Y aquí, por estos 3 años, él anduvo en los caminos de Palestina, enseñando, sanando, pero él no reclutó un ejército, él no mató gente, no estuvo como este otro rey. ¿Sí? Vemos el contraste. Él fue un rey siervo. ¿Cuándo se había visto un rey siervo? Él fue un rey que se humilló. Él dio su vida por nosotros, por ti, por mí, por usted y por mí. Y bueno, en este rey nosotros no solamente encontramos la redención, también encontramos otra vez ese dominio sobre nosotros mismos y sobre nuestras circunstancias que tanto estamos requiriendo en estos tiempos, como sociedad, como personas. Es muy triste que nosotros como generación adulta grandes tenemos una barrera con la siguiente generación. Esa barrera se llama tablet, esa barrera se llama videojuego, se llama pantalla plana, bueno, de las que sean, ¿no? Pero es una barrera, ya lo hemos visto, los que tienen hijos, sobrinos y todos, cuando estamos con ellos o los visitamos, no podemos entablar una conversación con ellos, porque están embebidos en eso. El Señor quiera ayudarnos, ¿verdad?, a poder romper esas barreras para esta generación que viene y que puedan entrar en esto que es seguir a Cristo, ¿verdad? Nosotros también, primeramente, que trabajen nosotros. Pero estábamos destinados para eso, para ese dominio de nosotros mismos y de las circunstancias, pero por la caída del hombre en el pecado no se pudo cumplir. El único que pudo cumplirlo fue el Señor Jesucristo, y viéndolo a Él nosotros comprendemos el camino que debemos seguir. Así hay que seguirlo a Él, hermanos, paso a paso, reconocerlo como Rey y Señor y Salvador en nuestras vidas, y así Dios quiera que sea. ¿Sí? Dice Santiago, y ya para terminar, un versículo, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? De nuestras pasiones, ¿verdad? Todos los hombres y mujeres tenemos deseo de dominio, pasiones, algunos de una manera, algunos de otra, algunos puede ser con otras cosas, pero algunos entre sí también. El hombre quiere dominar a la mujer quiere dominar al hombre. Ese es un deseo innato de dominio que Dios plantó, pero lo estamos transgiversando. El dominio real es primeramente sobre nuestras vidas, y Dios, cuando entra como Rey y Señor, tiene ese dominio de nosotros. Y hasta aquí va a ser esta predicación por el día de hoy, ese nacimiento de Jesucristo, y ese nacimiento Dios quiere que sea también en tu corazón. No solamente es algo histórico que pasó, es algo que sea en tu corazón, y ese nacimiento también debes de poner de tu parte
¿verdad? Para permitirle al Señor abrirle la puerta. Como en aquel entonces que mucha gente le cerró la puerta en Belén, que no había espacio para él, para nacer. Ahorita también mucha gente le está cerrando el espacio a Cristo, dándole espacio a otras cosas menos importantes. Bueno, que tú puedas ser ese pequeño establo donde tú sí le abres las puertas, aunque sea así, aunque estés como estés, sucio, aunque tengas pecado y defectos, aunque pienses que no eres digno, tú puedes ser ese establo que le abre las puertas a Jesucristo, a ese Rey Mesías que venga a reinar a tu vida. Gracias, hermano.